Hola a todos, estamos en el marco incomparable de la Biblioteca Pública de Aarhus para hablar de La Sombra Roja. La Sombra Roja es un thriller histórico ambientado en el México de los años 20-30 y en la Guerra Civil Española, que tiene como protagonistas a dos de las figuras más importantes del arte y de la política del siglo XX, como son Jorge Semprún y Tina Modotti. Este thriller nos habla del terror stalinista, de cómo el sueño, la utopía comunista se transformó en manos de Stalin y de sus purgas, pues en todo un infierno, y cómo Stalin fue acabando poco a poco con la disidencia dentro del partido. Estamos aquí con uno de sus autores, Jandro González. Sus autores son pues Jandro, que ya nos maravilló con La Vampira de Barcelona, y el guionista Jean-Pierre Pecot. Así que ahora Jandro nos va a hablar un poco de esta maravilla de libro. Bueno, La Sombra Roja, como bien has comentado antes, se podría llamar un thriller histórico que narra prácticamente completa la vida de Tina Modotti, de la famosa fotógrafa, a partir de una investigación que le encargan en los años 80 a Jorge Semprún, famoso escritor, en la que le piden que intente averiguar los entresijos de la muerte de Tina Modotti, que es algo que siempre quedó un poco en el aire, de una manera un poco indefinida. Entonces Jorge Semprún se embarca en un viaje de documentación, de investigación, que le lleva por Francia, por España, por México, intentando desvelar las vicisitudes y los secretos que envolvieron tanto a la vida de Tina como a los acontecimientos de su muerte. La historia en principio es verídica, yo esto no lo puedo asegurar al 100%, pero parece ser, por lo que explicaba Jean-Pierre Pecot, que es el guionista del cómic, él mantuvo una relación de amistad cordial, parece ser, con el propio Jorge Semprún, y por lo que él explica, esta historia se la contó Jorge Semprún de primera mano, narrándole los hechos y contándole que tuvo que hacer esa investigación y tuvo que hacer ese viaje para descubrir los entresijos de la muerte de Tina Modotti. Sí que es verdad que hay partes de ficción, obviamente, para que la trama funcione, y personajes inventados, como puede ser Lupe Vega, que es mi personaje favorito del cómic, que bueno, es un personaje inventado para que la trama fluya y funcione el viaje que hace Jorge Semprún. Bueno, Lupe Vega, como ya he dicho, es uno de los personajes inventados para el cómic. Ella es la guía que tiene Jorge Semprún en su viaje a México, pero al margen además de ser su guía en este país, es la persona que le consigue este nexo de unión con la casa de Trotsky, con la familia de Trotsky, y le va facilitando los pasos a Semprún para desarrollar la investigación. Y una cosa muy bonita que tiene, pienso yo, es que como dúo, se convierten en un dúo protagonista, tienen una relación muy divertida, en el sentido de que ella es una chica joven, muy inteligente, muy despierta, súper fan de Semprún, y bueno, a él le hace gracia porque ella es muy perspicaz, es muy atractiva, y tiene ahí una especie de tira y afloja muy interesante entre los dos, que le da un punto divertido al cómic. Bueno, se podría estar horas hablando de este hombre, porque hizo un poco de todo, ¿no? Bueno, principalmente se le conoce por su faceta de escritor. Para mí es una especie de Vázquez Figueroa, ¿sabéis? Estos escritores de acción, ¿no? Que no son escritores de vargueño, que se quedan ahí en casa y ya está, sino que se van a vivir las aventuras y luego escriben sobre ellas. Jorge Semprún fue exiliado cuando el alzamiento nacional, con su familia a Francia, donde desarrolló gran parte de su carrera, y luego en la Segunda Guerra Mundial estuvo retenido en un campo de concentración donde fue torturado. Fue uno de estos de la resistencia, españoles exiliados que luchó junto a los franceses contra la Alemania nazi. Luego trabajó en la UNESCO, militó en el Partido Comunista Español.
era un hombre muy politizado, con una vida, como he dicho, ¿no? Era un hombre de acción realmente. Y terminó, bueno, su último cargo público, por decirlo de alguna manera, fue ministro de Cultura en el gobierno de Felipe González. Pero bueno, principalmente creo que se le conoce por sus obras, por su literatura, en las que él habla, obviamente, de su vida, porque tuvo una vida bastante ajetreada, digna de ser explicada en literatura. Pues a Tina Modotti la representamos, yo pienso que en todo su esplendor. No quería caer en decir esto típico de una mujer adelantada a su tiempo, pero era un poco esto, ¿no? Era una mujer muy poco usual en el tiempo en el que vivió. Y en el cómic la vemos con múltiples facetas. Yo creo que recorremos todos sus registros, ¿no? La vemos sufrir, la vemos crear su arte, hacer sus fotografías, la vemos enamorarse, la vemos haciendo el amor, la vemos peleando, la vemos rescatando a gente en la guerra civil. Ella era una mujer muy polifacética, muy sensible también, esto es muy interesante. Era una bohemia, disfrutaba de la bohemia y practicaba la bohemia, y era este tipo de artistas que además fueron musas y además artistas al mismo tiempo con la gente que le rodeaba, ¿no? Ella encontró en México una especie de lugar de placer con toda la gente intelectual de la época, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera. Se enamoró de este mundillo, encontró su vocación en este ámbito. Y bueno, como veréis en el cómic, pues poco a poco toda esa ilusión se va desinflando cuando el Partido Comunista en México se empieza a tambalear de alguna manera, y las órdenes que llegan de Moscú pues empiezan a influir negativamente en la vida de estos personajes. Pues mira, esto es muy curioso porque obviamente es un cómic que conlleva una documentación muy extensa. Por suerte Jean-Pierre Pecot es muy minucioso en este sentido y me facilitaba mucho documentos concretos de, por ejemplo, el diario El Machete, muchas imágenes de los personajes reales que aparecen. En ese sentido Jean-Pierre hizo un poco el trabajo por mí, se lo agradezco. Pero sí que quería remarcar una cosa. Fijaros que al final la Guerra Civil Española es un momento muy documentado. Por ejemplo, la muerte de Trotsky también es un evento muy documentado. Hay imágenes de su casa, del despacho donde lo mataron. Y creo que toda esa parte ha sido la más fácil. O por ejemplo cuando llegan los inmigrantes a Ellis Island en Nueva York, hay infinidad de fotografías de estos momentos. Sin embargo, se me hizo mucho más compleja la documentación de Semprún en los años 80, porque él, por ejemplo, viaja a México y creo que me estuve 3 semanas intentando averiguar, por ejemplo, cómo eran los taxis en México en los años 80. Ahora sé que son de color blanco y rosa, porque vas a internet y es fácil encontrar la documentación sobre los taxis actuales, pero claro, México en los años 80, qué había, qué no había, qué estaba construido, qué no estaba construido, cómo eran los taxis. Para mí ha sido más difícil esa documentación casi más cercana en el tiempo que la guerra civil y todos estos acontecimientos que hemos visto 1000 veces en películas y en otros álbumes. Pues mira, yo creo que principalmente por lo que decía antes de Tina, por reivindicar el personaje de Tina Modotti, en el sentido de, me llama mucho la atención, ¿no?, que hoy en día hay muchos personajes femeninos históricos que creo que se han convertido en personajes pop, de la cultura pop. Ahí tenemos el ejemplo de la propia Frida Kahlo, de Marie Wollstonecraft, la Marie Curie, la Amalia Earhart. Y Tina Modotti aún no ha entrado en este ámbito, ¿no?, casi de estrellas pop, ¿no? Y creo que es una mujer muy interesante que, al margen de su obra artística, que es espectacular, es fascinante todo su trabajo fotográfico, es una mujer de la que no deberíamos olvidarnos, ¿no?, por todo lo que vivió, todo lo que hizo y todos los personajes importantes de la historia con los que ella se codeó, y no solo eso, sino personajes a los que ella misma influyó, personajes que a día de hoy seguramente son más famosos incluso que ella,
pero que ella influyó mucho en sus vidas y fue crucial en muchas de sus obras. Basta ver los frescos de Diego Rivera en México. Tina es como el Buscando a Wally. Tina aparece prácticamente en todos, escondida en alguna esquina o en alguna parte. Y para mí, solo por conocer a esta mujer y la vida de esta mujer, que obviamente es un personaje conocido, pero puede que de esta manera nunca se haya ahondado tanto en su vida. Solo por reivindicar a esta mujer como personaje de la cultura pop, creo que vale la pena que os acerquéis a esta historia, a este cómic.